¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Frontera Global. Dedicaremos este programa a analizar la llegada al poder del nuevo primer ministro británico Andy Burnham y le contamos también la historia de los 4 países que se convirtieron en los grandes favoritos del Mundial que acaba de terminar. Vamos a nuestros puntos cardinales para los hechos que marcan la agenda del mundo esta semana. Partimos en Reino Unido, en donde Andy Burnham asumió esta semana como el nuevo primer ministro británico. Esto tras la renuncia de Keir Starmer en junio pasado. El dirigente laborista llega a Downing Street con una agenda marcada por el bajo crecimiento económico, el aumento del costo de la vida, la inmigración irregular y también el avance electoral del partido de la oposición. Vamos a analizar el impacto de su llegada durante este episodio. Atentos a lo que sucedió en Perú, porque ese país ha decretado estado de emergencia en varias zonas del centro del país tras el sismo de 5,1 que dejó al menos 6 fallecidos, 32 heridos y 350 damnificados. Hablamos con el jefe del Instituto Geofísico de Perú, que nos explicó por qué el movimiento relativamente bajo causó este nivel de destrucción y de pérdidas humanas en el vecino país. Y a la alarma en Nicaragua porque el presidente de este país, Daniel Ortega, causó indignación al asegurar que su país no va a volver a tener elecciones. En medio de la conmemoración del aniversario número 47 de la llamada Revolución Sandinista, Ortega acusó a los opositores en el exilio de supuestamente querer ganar unas elecciones para enriquecerse, mientras que él enfrenta hace varios años múltiples denuncias electorales y acusaciones de querer eliminar a la oposición para no tener competencia. Esto con el fin de aferrarse al poder en el país centroamericano que, recordemos, gobierna desde hace casi 20 años. Y masivas manifestaciones se registraron en Bolonia, en Italia, tras la muerte de un migrante marroquí a manos de la policía. La víctima era un hombre de 42 años, identificado como Abdebrahim Fakir, quien residía en Italia desde los 7 años, y donde un video grabado por un vecino se escucha como grita pidiendo ayuda durante más de 2 minutos antes de quedar inmóvil. La Fiscalía de Bolonia abrió diligencias por homicidio imprudente, pero ni los 2 policías que participaron en la inmovilización ni los 4 funcionarios del área de la salud presentes han sido formalmente investigados, lo que por supuesto ha desatado polémica en el país europeo. Y Andy Burnham asumió esta semana como el nuevo primer ministro británico tras la renuncia de Keir Starmer en junio pasado. Para analizar esta noticia estamos con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Alberto, bienvenido. ¿Cómo estás, Andrea? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Vamos a partir justamente viendo cuáles han sido los últimos primeros ministros hasta llegar a Andy Burnham, porque de alguna forma lo que él hace es llegar a ponerle, no se sabe si fin o a continuar, ¿no?, la crisis económica y política también que se ha dado en Reino Unido. Vamos a ver justamente la gráfica en donde podemos ver cómo desde prácticamente David Cameron el país no ha tenido como una continuidad política, ¿no? Acá vemos prácticamente los rostros de cada uno de ellos y vemos una década resumida prácticamente en estos 7 rostros. ¿Qué podemos ir diciendo hasta llegar a Andy Burnham? Bueno, hay que decir que esta verdadera crisis que está viviendo Reino Unido comienza efectivamente con la votación del Brexit en 2016. Ahí ya tenemos la renuncia del primer ministro David Cameron y a partir de ahí se inicia un proceso en donde Theresa May, Boris Johnson van a estar administrando el tema de cómo el Reino Unido abandona la Unión Europea. Fue un proceso largo, complejo, desgastador, no solamente para Londres, sino también para la Unión Europea, para Bruselas. Y en ese marco, ciertamente aquí quedaron cosas inconclusas, no quedaron bien resueltas. Y a poco andar, recordemos que oficialmente el Reino Unido abandona la Unión Europea a fines de enero del 2020. E inmediatamente Boris Johnson tiene que enfrentar la crisis del COVID, ¿verdad?, la pandemia. Pero esta vez solo. No está dentro de la Unión Europea. Y si hacemos memoria, Reino Unido fue uno de los países que más se vio afectado por esta pandemia, con enormes cifras de contagios, fallecidos. Incluso el propio Boris Johnson estuvo muy enfermo. Posteriormente, Reino Unido abandona esa etapa y entra en otra dinámica que también es una crisis, que es la crisis energética producto de la invasión rusa a Ucrania. Por lo tanto, desde 2016 hasta la fecha, los diferentes gobiernos han estado administrando, gestionando diferentes tipos de crisis sin lograr una estabilización del país, por un lado,
Por otro lado, el hecho de que en general el electorado ha perdido mucha confianza en la estructura política de partidos que hay. Hemos visto esta seguidilla de primeros ministros, pero si uno hace memoria, Margaret Thatcher estuvo 11 años en el poder, Tony Blair 10, Cameron 6. Lo que estamos viendo es un proceso de desgaste de liderazgos, de propuestas partidarias, que al comienzo afectaba principalmente al Partido Conservador, pero ahora hemos visto cómo esto también se replica en el Partido Laborista. Alberto, veamos, por ejemplo, él es prácticamente un aliado de la Unión Europea. Podemos decir que en los próximos años él podría acercarse al continente europeo, a la Unión Europea mejor, y en ese caso podría haber algún tipo de flexibilización del Brexit. La verdad es que su predecesor, Keir Starmer, había iniciado un proceso de acercamiento con la Unión Europea. Se entiende que es eso, no es un proceso que permita al Reino Unido volver a la Unión Europea, sino un mayor nivel de cooperación, entendimiento en términos comerciales, en términos de seguridad y defensa, pero no más allá. Es probable que el nuevo primer ministro efectivamente busque profundizar el trabajo de su predecesor, y no solamente en términos de la Unión Europea. También recordemos que Reino Unido es parte de la OTAN, y eso le da un protagonismo enorme dentro del continente, tomando en cuenta que el Reino Unido, junto con Francia, son los únicos miembros, los únicos países europeos que tienen arsenales nucleares propios. En el caso de la relación que podría tener, por ejemplo, Andy Burnham con el presidente Donald Trump, que quizás va a ser uno de los desafíos más grandes que tuvo que en su momento enfrentar Starmer, y digamos que en ese momento también se ponen los ojos, ¿no?, y la mirada sobre lo que va a pasar entre Reino Unido y Estados Unidos durante este gobierno. Sí, Trump ha dicho que no le gustan los primeros ministros laboristas. Se lo dijo aquí Starmer, y a pesar de que ya tuvieron una comunicación telefónica, se espera que la relación sea prudente, pero tal vez no excesivamente estrecha. No obstante eso, Reino Unido va a seguir jugando el papel que ha buscado mantener en el tiempo, que es el gran puente entre Europa y Estados Unidos, en un momento particularmente complejo, en donde en su gran mayoría los socios, aliados históricos de Estados Unidos en Europa, ven a Washington y la presidencia de Trump con mucha desconfianza. Si hablamos, por ejemplo, de los desafíos en materia económica que va a tener, porque llega además con un bajo crecimiento económico, con una alta inflación, también con algunos temas de desigualdad importantes, ¿cuáles podrían ser los principales desafíos en esta materia que enfrentaría Burnham? Bueno, él lo dijo en sus primeras declaraciones, el énfasis va a estar puesto en la ciudadanía. Se lo dijo a sus ministros, que aquí lo que importa es la gente. Considera que hay un gran problema en términos de vivienda. El costo de la vida en el Reino Unido es altísimo en este minuto. Hay una situación importante en términos de el sistema de salud. Y ahí hay un detalle importante. Ese es un factor que no le es ajeno a Burnham, sobre todo después de su periodo como alcalde del Gran Manchester, en donde gestionó muchos de esos mismos temas y que ahora los quiere llevar a un ámbito a escala nacional. Pero el tema de la salud para el Reino Unido y para Burnham son particularmente importantes, recordando que él tiene un padre que padece Alzheimer. Entonces, él siempre ha dicho que el tema de cómo apoyar a las familias, a la gente que es cuidadora, etcétera, es fundamental. Entonces, por un lado, ya vimos dos medidas interesantes. Una, decidió echar pie atrás con esta idea de desarrollar una especie de cédula de identidad británica. No existe un documento de identidad como nuestro carné, ¿verdad?, o como el DNI en otros países. De hecho, es una idea que en general el Reino Unido ha resistido bastante. Pero Starmer había avanzado en eso. Bueno, Burnham echa pie atrás y dice que con ese dinero va a subvencionar las cuentas de la electricidad, en un porcentaje que no es muy significativo, pero tiene un valor simbólico. Entonces, si vamos a ver un énfasis, va a estar puesto en términos internos. No va a dejar de lado el apoyo a Ucrania, su rol en la OTAN, su búsqueda de cercanía con la Unión Europea. Pero su énfasis va a estar puesto en la ciudadanía, los problemas internos, la economía, la calidad de vida de los británicos. Si hablamos en materia internacional, Alberto, digamos, ¿cuál es la posición de él teniendo en cuenta los conflictos que hay ahora, por ejemplo, en Medio Oriente, lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz? ¿Cómo se posiciona Reino Unido en este nuevo ámbito? Bueno, uno de los motivos por los cuales Trump se había peleado con Starmer era precisamente porque él había negado el acceso a Estados Unidos a bases británicas, utilizar espacio aéreo para sus operaciones militares, etc.
Ahora vamos a ver cómo Burnham se enfrenta a la crisis en Hormuz, que está en una nueva etapa, ¿verdad? Y ahí va a tener que ser particularmente estratégico para defender sus intereses, los intereses británicos, sin poner en juego la relación estrecha que históricamente tiene el Reino Unido con Estados Unidos. En un momento en donde Estados Unidos intenta salir de esta guerra que comenzó junto con Israel en febrero pasado, que ha pasado por distintas etapas y que incluso se está llevando adelante en dos planos muy distintos. O sea, por un lado, se han reanudado los combates sin ser una gran escalada como a comienzos, ¿verdad?, a fines de febrero, y al mismo tiempo se mantiene algún grado de negociación, asumiendo que estamos todavía dentro de esa ventana de 60 días que había definido este memorándum de entendimiento firmado en junio pasado y que se cierra a mediados de agosto, pero con la posibilidad de ser renovado. Si hablamos, por ejemplo, en materia de migración y políticas sociales, ¿cuál es el perfil de Burnham en ese sentido? Burnham, evidentemente, se hace cargo del tema migratorio, que es un factor que genera mucho ruido dentro de la sociedad británica. Y ese es un tema muy importante que tiene que ver también con la Unión Europea. Porque en el fondo uno de los elementos que pesaron al momento del Brexit era el control de las fronteras. Sabemos que el Reino Unido, por ejemplo, nunca fue parte de la zona Schengen de libre circulación dentro de la Unión Europea. Pero siempre se argumentó, y en la campaña previa a la votación, de que Reino Unido había perdido el control de sus fronteras, cosa que no era tan cierto. Pero en este minuto sí, el tema migratorio es clave para este gobierno, para el Starmer y para el que venga. Y eso lo obliga entonces a entenderse con Bruselas. En términos sociales, bueno, lo mencionábamos, el tema de la calidad de vida, vivienda, salud, educación también. Él ha puesto mucho énfasis en esos aspectos que considera que son relevantes y que incluso él plantea como un gran plan de aquí a 10 años. Veremos si efectivamente se logra concretar en ese lapso. En el caso de lo que está pasando, por ejemplo, con Ucrania, que se ve que es un conflicto que está medio estancado, con la atención un poco puesta en Medio Oriente, ¿cuál podría ser la posición o podría haber algún cambio entre lo que tuvimos entre Keir Starmer y lo que podría ser Andy Burnham? La verdad es que no. Desde Boris Johnson en adelante, lo que hemos visto ha sido una posición bastante consistente de parte de Londres, con un apoyo irrestricto a Ucrania en términos de envío de armas, apoyo con información de inteligencia, apoyo en términos diplomáticos. Johnson y Rishi Sunak, por ejemplo, viajaron a Kiev, se reunieron con Zelensky. En ese sentido no es esperable ningún cambio. Por el contrario, probablemente lo va a reafirmar. Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti por la invitación. Nosotros vamos a una pausa, pero a la vuelta le traemos la historia de los 4 países que se convirtieron en los favoritos del Mundial sin haber ganado el torneo y también cómo puede enfrentar mejor Cuba las sanciones que le ha puesto el presidente Donald Trump.